Hace mucho tiempo, en la antigua Escocia, existió una familia por todos conocida y respetada, la familia Sinclair. Arquitectos, cortesanos reales, miembros de la Iglesia e incluso laureados guerreros, los Sinclair fueron toda una estirpe, pero con el paso de los años, aquellos tiempos quedaron atrás. James y Hannah y su hijo Edward eran todo lo que quedaba de la insigne familia a principios del siglo XVI. Ilusionados, se fueron a vivir a una vieja casa, herencia de lo que había sido el gran imperio de la familia años atrás. Pero su felicidad no iba a durar demasiado tiempo, pues el oscuro pasado de su familia les perseguía muy de cerca. Una malvada y poderosa bruja, cuyas hermanas habían sido tiempo atrás enviadas a la hoguera por culpa de los antepasados de James, se acercó una noche a la vivienda de la familia Sinclair fingiendo ser una peregrina que se había perdido en el camino. Cuando estuvo frente al pequeño Edward, la bruja lanzó una poderosa maldición. Cuando cumpla 21 años, ni un día antes ni un día después, será colgado del cuello. Hannah, desesperada, recorrió los pueblos vecinos en busca de alguien capaz de contrarrestar aquella horrible maldición. Agobiada, frustrada por no haber encontrado a nadie capaz de hacerlo, volvía a su casa cuando se encontró por el camino con un sacerdote al cual le contó su problema. Este tampoco sabía qué hacer. Sin embargo, le dio un atisbo de esperanza, diciéndole que su hijo tal vez pudiera encontrar la salvación en la casa de Dios. Aunque los años pasaron felices, finalmente habían transcurrido más de 20, y el momento en que Edward habría de ser colgado por el cuello se acercaba cada vez más. Hannah, deseosa de salvar a su hijo, se acercó a él y le contó lo de la maldición. «He tenido una buena vida, madre, junto a vosotros dos. ¿Qué más podría pedir?» «No, hijo», dijo Hannah, «aún queda una esperanza para ti. Coge lo que necesites y emprende tu viaje desde las costas del norte hasta los pueblos del sur. Es muy importante que durante tu viaje acudas a misa en todos y cada uno de los pueblos que vayas visitando. Si haces eso, es posible que la maldición no llegue a cumplirse». Tal y como su madre le aconsejó, Edward se equipó con lo necesario para un largo viaje y emprendió la travesía desde las costas del norte del Reino de Escocia hasta los pueblos de las llanuras del sur. En todos y cada uno de los pueblos, Edward se detenía y acudía a las iglesias para escuchar las misas que allí se daban. Todo transcurrió con normalidad hasta que llegó a un curioso pueblo, donde todos y cada uno de sus habitantes desaconsejaron a Edward que visitara la iglesia, pues según todos ellos, aquella estaba maldita. A pesar de que todo aquello no le gustaba, Edward había prometido a su madre que visitaría las iglesias de todos y cada uno de los pueblos que visitase. Cumpliendo con su promesa, decidió ir a la iglesia desoyendo las advertencias de los lugareños. Una vez allí, tan solo vio una estancia vacía
y una tumba en un altar. Misteriosamente, aquella tumba se abrió cuando llegó la hora de la misa, y un esqueleto salió de su interior. Edward no tardó en darse cuenta de que aquel esqueleto no era sino el sacerdote que oficiaría aquella misa, por lo que decidió acercarse a él y ayudarle a vestir su hábito antes de que la ceremonia comenzase. Cuando la misa terminó, el joven Edward ayudó al esqueleto a quitarse el hábito y volver a su tumba. Fue entonces cuando el joven abandonó la iglesia. A la mañana siguiente, Edward reemprendió su ruta a través de un sinuoso bosque cuyos caminos parecían bifurcarse a cada momento. Confuso, Edward se acercó a 3 caminantes que se acercaron frente a él, pero estos no querían ayudarle, sino su dinero. Lanzándose contra él, lo apresaron y cogieron una soga, dispuestos a colgarlo de un árbol. A pesar de sus súplicas, Edward se vio con una soga rodeando su cuello. Rodeado de los árboles, que serían los únicos testigos de su amargo final, Edward sintió cómo sus pies se despegaban del suelo y su cuerpo quedaba suspendido en el aire, tan solo sujeto por la soga que oprimía su cuello. A punto de aceptar su fatal destino, Edward vio aparecer de entre los árboles una figura conocida. Aquel esqueleto que había oficiado la última misa a la que había asistido, apareció en escena y se dirigió a los hombres que lo habían colgado de aquel árbol para decirles: «Fuera de aquí». Asustados, los 3 hombres echaron a correr, sin ni tan siquiera molestarse en coger la mercancía que habían robado al joven Edward. El esqueleto cortó la cuerda que sujetaba a Edward, liberándolo de su agonía. Cuando el joven llegó al suelo, no pudo sino mirar con gratitud al que se había convertido en su salvador. Este lo miró y le dijo: «Con esto, tu maldición se ha cumplido ya. Nada debes temer», añadió antes de darse media vuelta y volver caminando hacia el pueblo del cual había venido. Edward, quedándose solo en medio de aquel camino, comprendió entonces que había sido liberado, que su maldición ya nunca más volvería a atormentarle y que se le había otorgado el don de la vida, una vida mucho más larga de la que pensó que podría vivir jamás.